El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día. Verdades eternas, la voz que guía tu andar. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este nuevo día y por este momento de intimidad contigo. Es maravilloso poder estar aquí y entender que no es por nuestras obras de justicia, porque tú viniste a este mundo, amado Jesús, no por los justos, sino por los pecadores. Y esos somos nosotros, pecadores que reconocemos nuestra necesidad de un Salvador, nuestra necesidad de un pastor que guíe nuestros pasos. Tú eres el buen pastor, que tu vida diste por las ovejas, y fue tu amor el que te llevó a esa cruz del Calvario, y fue tu amor el que te permitió soportar el suplicio de la cruz. Gracias porque, aunque no lo merecíamos, nunca te rendiste. Seguiste adelante con tu misión, aunque muchos de nosotros no lo agradecimos o no fuimos conscientes de lo que estabas haciendo. Gracias porque al derramar tu sangre, esa relación que se había rota con el Padre fue restaurada. Gracias a ese sacrificio en la cruz del Calvario, el velo que nos separaba de ti fue rasgado y las ovejas dispersas fueron reunidas por ese pastor que nos abrió el camino para poder conectarnos de nuevo con el Padre. Muchísimas gracias, es una honra muy grande y solo hay gratitud en nuestro corazón. Gracias por tu perdón, gracias por limpiarnos de nuestros pecados que te costaron hasta la última gota de tu sangre. Que podamos tener siempre un corazón agradecido para contigo y que siempre, a pesar de las circunstancias que podamos vivir, sigamos encontrando motivos y razones para adorarte. Tu palabra dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Pero tú eres la puerta
Y cuando vemos la puerta, te encontramos crucificado en ese madero. Entonces esto tiene que producir en nosotros gozo, tiene que producir en nosotros gratitud y debe darnos, por supuesto, la motivación para seguir adelante, para seguir perseverando, para seguir luchando, sabiendo que tú peleas por nosotros. Sabemos, Dios amado, que a ti te agrada que nosotros podamos estar aquí. Tu palabra dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. A ti te agrada que nosotros, tus hijos, podamos acercarnos a tu presencia. Siempre nos has estado esperando con los brazos abiertos. Y este es un momento íntimo que tú preparaste para hablar a nuestro corazón. Gracias por cada palabra que ministras a nuestras vidas. Que hoy nuestros corazones estén abiertos y dispuestos para recibir esa palabra que tiene el poder para cambiar nuestras vidas, si es que nosotros recibimos la palabra. Ayúdanos a abrir el corazón, a entender que más allá de quien predica, lo importante es lo que se predica. Es tu palabra salida de tus labios, que no volverá vacía, sino que en cada uno de nosotros cumplirá el propósito con el cual tú le envías. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Tú eres el Maestro, eres el que diriges este programa. Públicamente reconocemos que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. El único digno de ser alabado y exaltado eres tú, porque es tu programa, es tu palabra, son tus enseñanzas, es tu sabiduría, es tu revelación, no la nuestra. Así que a ti el honor, mi Señor. Gracias por todo lo que vas a hacer en este día a través de tu santa y bendita palabra. Te alabamos, te bendecimos y te damos la bienvenida a este lugar. Gracias, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mi hermosa familia de verdades eternas, el Señor me los bendiga de una manera sobreabundante. Dios abra su buen tesoro el cielo y derrame sobre cada uno bendiciones hasta que sobreabunde. La palabra dice que cuando nosotros oímos la voz de Jehová atentamente, Él promete en su palabra que las bendiciones nos alcanzarán, que estaremos encima, que nunca estaremos debajo, que seremos bendecidos en nuestro entrar, que seremos bendecidos en nuestro salir, que bendita será nuestra arteza, bendita será nuestra canasta. Bueno, todo es una bendición cuando empezamos a obedecer a Dios y a su palabra. Me inspira mucho la vida y el ejemplo de Jesús, porque Él no se enteró que iba a morir cuando vino a este mundo. Él siempre supo que su propósito en esta tierra era dar su vida por cada pecador. Pero me ponía a pensar cómo será la vida de una persona que sabe que se va a morir, que sabe que lo van a matar. ¿Cómo se levanta una persona así? Porque pueda que haya personas que el médico les haya dicho, mira, ya nada se puede hacer, te vas a morir. Y es posible que la persona cuando escucha ese decreto médico empieza a perder la fe, yo no sé. Pero Jesús, aún sabiendo lo que le esperaba, se levantaba todos los días con una motivación, haciendo lo que Dios le mandó hacer, lleno de gozo. Y esto debería enseñarnos a nosotros que ninguna circunstancia difícil que podamos estar atravesando nos puede hacer desmayar. Necesitamos seguir adelante, confiando en Dios. Jesús no se levantaba a decir, ay, pero ¿para qué voy a predicar si Judas me va a vender? No, tanto que yo le comparto el evangelio y así me pagan. No, Jesús no decía, yo para qué gasto mi vida en estos discípulos
si Pedro sé que me va a negar 7 veces. No, él tenía un propósito, y aunque, repito, sabía que Judas lo iba a traicionar, él siguió adelante con su propósito. Entonces, sigamos adelante poniendo nuestra mirada en Jesús, que es el ejemplo, que es el autor y consumador de la fe. Que este día Dios le sorprenda gratamente y que su gloria sea vista sobre usted. Vamos a compartir qué les parece este pan nuestro de cada día con aquellos que también necesitan de este pan. Recordemos por un instante cuando nosotros estábamos necesitados de una palabra y alguien nos habló. Las palabras que vienen de Dios hacen bien, así que vamos a compartirla, vamos a darle me gusta también. Ahora sí, bienvenidos al mejor banquete que jamás hayamos podido recibir, y es la palabra de Dios. Jesús dijo, cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y eso te decimos, Señor, danos el pan nuestro de cada día. Te prometemos que vamos a recibir ese pan. Habla, mi Señor, que tu pueblo ha venido a escucharte. La gloria es solo tuya. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Bueno, el tema que hoy vamos a estar compartiendo es Misión de los 12, pero ahora vamos a la parte 5. Si se perdió las 4 partes anteriores, puede visitar nuestro sitio web www.verdadeseternas.co y allí lo puede encontrar. Misión de los 12, parte 5. El libro de Mateo, capítulo 10, verso 11 al 13, dice su palabra bendita, sagrada, pura, poderosa. Dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Verso 12, está hablando Jesús esto. Y al entrar en la casa, saludadla. Verso 13, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Jesús continúa dándole algunas instrucciones a sus 12 discípulos, a quienes él mismo había elegido. Mateo los ha llamado apóstoles, usando un término griego que se usa para nombrar a alguien que hace las veces de mensajero. Apóstoles, mensajeros. Jesús sabía que le quedaba poco tiempo en la tierra, así que envió a un gran número de discípulos para ser mensajeros y que prepararan el corazón de las personas que iban a oír su predicación, a fin de que la gente pudiera estar preparada para recibir las grandes verdades que el Maestro les iba a compartir. Este debía ser el tema principal de su predicación. No debían perder de vista este mensaje, ni entrar en controversia sobre asuntos que no eran esenciales. En caso contrario, iban a cerrar la puerta a las importantes verdades eternas que Jesús les había mandado que presentaran. Debían enseñar basándose en el Antiguo Testamento para explicar las profecías relativas a la misión y la obra de Cristo, y para presentar verdades capaces de ablandar el corazón de la gente a fin de que pudiera estar preparada para recibir a Cristo cuando Él viniera después. Los 12 y los 70 que Jesús escogió también para esta misión se dirigieron a la región de Galilea en parejas de 2 en 2, viajando de pueblo en pueblo y predicando en el nombre de Jesús que el reino de los cielos se había acercado.
Miremos Lucas capítulo 10, verso 1. Lucas 10, 1. Dice la palabra aquí, Lucas 10, 1. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. No fueron solo los 12, había otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Los 70, a diferencia de los 12, no habían estado constantemente con Jesús, pero habían escuchado con frecuencia sus instrucciones. Y se necesitaban obreros porque la mies era mucha y el tiempo de la siega había llegado. Estos discípulos fueron enviados bajo su autoridad, poder y dirección para trabajar como él mismo lo hacía. Por donde fueran, debían dar este mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. Serán admitidos en este reino todos los que se arrepientan y reciban este mensaje y, por supuesto, a su mensajero. Este es el día de oportunidad para ustedes. Los discípulos enviados debían presentar la verdad de Dios de tal manera que la gente se sintiera inducida a tomar su decisión por Cristo. A través de la curación de enfermedades y la expulsión de demonios, ellos demostraron que su mensaje era verdad. Jesús les ha dicho que no llevaran provisiones adicionales con ellos. Dios los iba a proveer con todo lo que necesitaban a través de las personas a las que ministrarían en cada pueblo. Por lo tanto, no debían cobrar por sus servicios de curación y predicación, sino que debían esperar que las personas a las que estaban ayudando les ofrecieran su hospitalidad. Lucas capítulo 10, verso 8, dice así. Lucas 10, 8. Dice su palabra bendita así. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Comed lo que os pongan adelante. Los discípulos no debían ser pretenciosos, ni exigirle nada a la gente. Si lo que había era solo arroz con suero, eso era lo que debían comer. Si lo que había era solo café, entonces eso era lo que debían comer. No debían presionar a las personas que les buscaran mariscos, churrascos o lomo fino. Si no había para hospedarlos en un hotel, 5 estrellas con jacuzzi y gimnasio, debían dormir en hamacas, en camas de lona. ¿Cuántos se acuerdan de las camas de lona? En esteras, en el piso, si fuera necesario. Si los anfitriones no tenían para tiquetes aéreos para viajar en primera clase o limusina para esperarlos en el aeropuerto, y solo había para viajar en burro largas distancias o a lomo de mula, así debían hacerlo. Si los anfitriones no tenían $5,000 para darles como ofrenda por la predicación, ellos debían ir sin esperar nada a cambio. No tenían que decir, ¿y cuánto me van a dar? Y yo voy a predicar. Ellos debían recibir con humildad la hospitalidad de las personas. Lo que la gente les brindara en cada ciudad a la que llegaran en sus misiones evangelizadoras. En ese sentido, Lucas 18 nos invita a reflexionar acerca de la importancia del agradecimiento como valor esencial de nuestra vida diaria. Aceptar lo que se nos da con humildad y gratitud es una muestra de respeto hacia el prójimo y puede ser considerado
como una forma de poner en práctica uno de los mandamientos más importantes, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Cuando no se es agradecido, cuando nos brindan algo y lo recibimos mal porque eso no era lo que yo quería, no estamos amando al prójimo, a la persona que se esforzó para darte lo que te dio. Ay, es que yo pensaba que era otra cosa, mira con lo que me salieron en el cumpleaños. Por favor, tenemos que ser agradecidos. El comer lo que les pongan delante se refiere también a la importancia de ser tolerantes, de ser respetuosos con las diferentes culturas y costumbres de otras personas. Al estar dispuestos a comer lo que nos ofrezcan, incluso si no estamos acostumbrados a ciertos alimentos o formas de cocinarlos, estamos demostrando un nivel de apertura mental que nos acerca a aquellos que nos reciben. Imagínese uno invitado a predicar a algún lado y desde que uno llega va a la cocina y ¿qué están haciendo? ¿Y por qué esto? Yo no como esto, sino... No, señores. Lucas 18 dice, o nos enseña también este texto, que puede ser visto como una invitación, ese coman lo que les pongan. Es una invitación a ser generosos también y hospitalarios con los demás. Coman lo que les pongan, porque ese es el otro lado de la moneda, ¿verdad? Ir a un lugar donde no te ofrecen ni un vaso de agua, eso también es descortés. Pongan algo en la mesa. Si bien en este pasaje Jesús está instruyendo a sus discípulos para que aceptaran la hospitalidad de los demás, la lección también puede ser vista como un ejemplo que podemos seguir para ser anfitriones, amables y respetuosos cuando recibimos visitas en nuestro hogar, y más cuando son personas que generosamente comparten el mensaje de salvación. Por otra parte, es importante considerar que este versículo no nos indica que debemos aceptar cualquier cosa que se nos ofrezca sin tener en cuenta factores como la higiene, la salud o la seguridad. En el mundo actual, la prudencia también es un valor importante a tener en cuenta. En conclusión, debemos ser agradecidos, debemos ser generosos, debemos ser hospitalarios y respetuosos en nuestras interacciones con otros. Practicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria puede llevarnos a ser mejores personas y a tener relaciones más sólidas y enriquecedoras con quienes nos rodean. El libro de Hebreos, capítulo 13, verso 2, enseña. Hebreos 13, 2 enseña. Dice Hebreos 13, 2, Nueva Traducción Viviente, dice esta versión, Hebreos 13, 2. Dice, no se olviden, mire esto es para todos, no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Sí, porque es fácil ser hospitalario con quien tú conoces, pero con quien no conoces, ¿harías lo mismo? Este pasaje hace referencia directa a Génesis 18, 19, cuando Abraham y Lot mostraron hospitalidad a unos misteriosos visitantes que en realidad eran mensajeros enviados por Dios. Abraham y Lot hospedaron literalmente a ángeles. El autor de Hebreos transmite este principio. Es preferible abrir nuestras casas a huéspedes necesitados que correr el riesgo de ofender a Dios con un trato poco hospitalario con sus mensajeros. Recuerdo a la mujer sunamita, ¿verdad?, de la cual habla la Biblia. Ella veía que el profeta pasaba siempre por su casa a llevar el mensaje, a predicar. El resto de la gente le importaba poco el profeta, ni el esfuerzo, ni el sacrificio que el profeta hacía, pero esta mujer sí.
esta mujer se puso a pensar, ¿este profeta dónde come? ¿Cómo se alimenta? ¿De qué vive? Y un día decidió hacer algo, porque de nada sirve sentir compasión por alguien si no hacemos algo. Y ella decidió llamar al profeta. Este profeta necesita algo. Profeta, ¿por qué no vienes a cenar con nosotros? Y lo invitó a comer. El profeta como que tenía hambre, no dijo, no, estoy lleno, no dijo, yo voy, y comió el profeta. Pero no contenta con esto, esta mujer dijo, no, este profeta necesita un lugar donde él pueda dormir, él necesita donde quedarse. Me imagino que se quedará por ahí en la calle, yo no sé. Y ha convencido esta mujer a su esposo que le hicieran una habitación para el profeta, para que cuando el profeta llegara se hospedara en su casa, y le trajeron una cama y le pusieron un candelabro allí, y el profeta cuando venía a esa tierra se quedaba allí. El profeta era portador de la palabra de Dios, de manera que abrir su puerta al profeta era abrir la puerta a la palabra de Dios. Y si seguimos profundizando en lo que sucedió con esta mujer, es que recibió un milagro impresionante. Recibió un hijo, creo que el hijo se murió, luego recibió un milagro de resurrección, luego vino tiempo de dificultad, lo perdió todo, tuvo que irse de su tierra, y a los 7 años ella regresa y todo lo que había perdido le fue devuelto. Todo porque aprendió a ser generosa, a ser hospitalaria. Y todo lo que nosotros hacemos sube para memoria delante de la presencia de Dios. Demostrar amor fraterno significa tratar a los hermanos cristianos como trataríamos a los queridos miembros de la familia. Una forma en que los creyentes pueden hacer esto es ayudando a cuidar las necesidades de los ministros y misioneros cristianos, mostrándoles hospitalidad y acogiéndolos en nuestras casas. En el siglo I, los viajeros no solían disponer de alojamiento, sobre todo en las ciudades más pequeñas. Si los había, solían ser caros, inmorales y antihigiénicos. Era mucho más común que los viajeros se alojaran en casa de un amigo o un familiar. Los siervos de Dios, que viajaban como misioneros y ministros, dan más bendiciones de las que reciben. Por lo tanto, los creyentes deben ser generosos a la hora de apoyarles y ayudarles a llevar a cabo su labor. Esto dice 1 Corintios 9, del 11 al 17. 1 Corintios 9, del 11 al 17 dice su bendita palabra. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es decir, sembramos la palabra, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Verso 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan? Verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Están haciendo un trabajo. Verso 15. Pero yo de nada esto me aprovecho, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, o sea, para que ustedes me den algo, porque prefiero morir, decía el apóstol, antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Verso 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Verso 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. El apóstol Pablo instruyó a los Gálatas, diciéndoles lo siguiente, en el libro de Gálatas capítulo 6, verso 6, miremos por favor,
Gálatas 6:6. Dice la palabra aquí. Gálatas 6:6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Eso dice la Biblia. Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, al que le enseña la palabra. Pablo ha estado hablando sobre el restaurar al hermano que ha caído en una falta, de sobrellevar los unos las cargas de otros, teniendo una buena opinión de uno mismo para ayudar a los demás, teniendo en cuenta la propia carga de cada uno. Ahora el apóstol Pablo está entrando al trabajo que todo esto demanda. Había mucho trabajo que hacer y debía hacerse con firmeza. Había un trabajo fuerte para los dirigentes, por lo tanto, había que atender también las necesidades de ellos, especialmente de aquellos que enseñaban la palabra. Posiblemente, los maestros judaizantes estaban desanimando a los creyentes de Galacia a no ayudar en las necesidades físicas de aquellos que dedicaban todo su tiempo a la administración de la palabra de Dios. Pablo está diciendo que cada uno llevará su propia carga, es decir, que cada uno pensará en el otro y cuanto más en las necesidades de sus dirigentes, de aquellos que les enseñaban la bendita palabra de Dios. Todo el que es enseñado, todo el que recibe la enseñanza de la palabra de Dios, debe hacer partícipe. La palabra griega para haga partícipe es el verbo koinoneo y tiene que ver con compañerismo e indica compartir, tener parte, participar. Entre los cristianos debe haber un compañerismo que estimule el compartir la palabra de Dios participando de toda cosa buena a aquel que lo instruye. Es decir, compartir en toda clase de cosas buenas, en lo espiritual y lo material, según requiera el caso. Pablo explicó a Timoteo que una de las cualidades que debe tener un líder de la iglesia es esta. Miremos, 1 de Timoteo capítulo 3, verso 2. 1 de Timoteo 3:2 enseña la versión Nueva Traducción Viviente. Dice 1 de Timoteo 3:2. Dice, por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado, dice, debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. Jesús también defendió el principio de acoger extraños. Él dijo que cada vez que nos negamos a ayudar a un siervo del Señor, el necesitado, el extraño, el hambriento, el sediento, el enfermo, y uno de estos, mis hermanos más pequeños, estamos negándonos a ayudar al propio Señor. Miremos esto en Mateo capítulo 25, verso 41 al 45. Dice este texto: porque quien recibe a un enviado de Dios es como si estuviera recibiendo al que lo envió. Mateo 25, 41, 45 dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Verso 42. ¿Por qué? Por esta sencilla razón. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Verso 43. Fui forastero y no me recogisteis. Anduve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Verso 44.
Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Verso 45. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. La Biblia dice que quien recibe a un profeta, recompensa de profeta recibirá. Está escrito. Mateo, capítulo 10, verso 41 al 42. Dice la palabra, Mateo 10, 41, 42. Dice así, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Verso 42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El Señor es claro, cualquiera que bendiga a uno de mis discípulos, dándole siquiera un vaso de agua fría, no perderá su recompensa. Cuando acogemos extraños, estamos mostrando hospitalidad a Jesucristo, el que nos envía con el mensaje, nuestro Señor, y demostrando amor fraternal. El verdadero amor fraterno no se satisface con meras palabras, Dios lo bendiga, sino que se expresa con hechos de compasión. Vayan a predicar el mensaje y coman lo que les pongan en la mesa. Pero si no ponen nada, bueno, esa es otra cosa. Abrir nuestras casas a los visitantes y ser generosos con nuestras posesiones es como probamos nuestro amor mutuo y nuestra fidelidad. ¿A quién no le gustaría que cuando va a un lugar lo atiendan bien? Pues a todos nos gustaría. El problema muchas veces es que a veces queremos ser atendidos nosotros, pero no atender las necesidades de otros. Tercera de Juan 5.8 dice su palabra. Tercera de Juan 5.8 dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Verso 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Verso 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar, oiga bien, nada de los gentiles. Verso 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de sus siervos, aunque a muchos de ellos no los conozcas. Debemos seguir supliendo las necesidades de esos maestros tal como le agrada a Dios, pues hacen la obra del Señor y no reciben nada de los que no son creyentes. Si a duras penas los creyentes ayudan, ¿qué se puede esperar de los no creyentes? No ayudan nada. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos para que la obra siga y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Podemos estar seguros de que al mostrar una hospitalidad cálida y generosa a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, estamos siendo fieles y obedientes a la voluntad del Señor. En cada encuentro, en cada mesa compartida, encontramos la oportunidad de conectarnos profundamente con los demás. Al aceptar lo que se nos ofrece con el corazón abierto, no solo honramos a quienes nos brindan su hospitalidad, sino que también sembramos el amor y el respeto en nuestra convivencia diaria. Que cada acto de bondad
que recibamos sea un recordatorio de la belleza de nuestra humanidad compartida. Otra de las indicaciones que Jesús les da a sus discípulos es aún mucho más específica. Él les dice, primero les dice, vayan y lo que les pongan en la mesa, eso coman. Tienen que ser agradecidos, pero también tienen que encontrar lugares de gente que sea hospitalaria con ellos, que quiera servir algo, que quiera compartir algo con los que llevan el mensaje. Ahora les dice en Mateo 10:11, Él les dice lo siguiente. Dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién es digno y posad allí hasta que salgáis. Infórmese de quién es digno. En este caso, la palabra digno no tiene que ver con personas con gran poder adquisitivo. Jesús no estaba diciendo, vayan y prediquen en la casa del que tiene mucha plata, del que recoge muchas ofrendas, del que da bastante dinero. Allí vayan. No, el Señor no dice eso. Cuando el Señor dice vayan a un lugar donde sean dignos, no está hablando de gente que sea de la alta sociedad, ni tampoco se refiere a gente que sean famosos, que sean influyentes, de un poder económico y político destacado. No. Digno no se refería tampoco a personas que fueran religiosas o que se consideraban menos pecaminosas que las demás. Con digno, Jesús se refiere a aquellos que estaban listos para arrepentirse y creer en el mensaje de los apóstoles acerca de Cristo. Algunas personas, por lo tanto, iban a recibir gustosamente a los representantes de Jesús para que se quedaran con ellos mientras estuvieran en su zona. Al recibirlos, también ellos estaban recibiendo al mismo Jesús que los envió. Estas personas tendrían que ser hospitalarias y receptivas para con el mensaje de los apóstoles, es decir, personas de elevado carácter moral y espiritual. El residir con personas de reputación inmoral podría haber hecho peligrar la misión de ellos. Por eso debían ser dignos. Una vez que hubieran encontrado una persona digna, debían permanecer en su casa durante toda la visita a esa ciudad, en lugar de buscar mejor alojamiento de casa en casa. Tenían que conservarse humildes, ¿verdad? Porque es posible que llegaran al lugar y dicen, no, pero es que esta cama está como el colchón delgadito, me voy a buscar otra posada. No, quédense allí y punto, es lo que hay. Lucas 10:7 dice la palabra. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Me voy para otra casa donde hay mejor comida. No, se tiene que quedar allí. Es impresionante porque Jesús primero les dice, no lleven oro, no lleven plata, no lleven alforja. Entonces, ¿qué vamos a comer? Tranquilos, yo me voy a encargar. Coman lo que les pongan. Estos misioneros debían establecer un centro de operaciones que les proveyera sustento y abrigo, y los discípulos debían estar conformes con los que le podían ofrecer. Este era un asunto de cortesía para con el anfitrión. Miremos qué otras instrucciones les dio Jesús. Vamos a Mateo capítulo 10, verso 12 y 13. Mateo 10, 12 y 13. Dice aquí, Mateo 10, 12 y 13, dice, y al entrar en la ciudad, saludadla. Verso 13, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. La hospitalidad tenía un valor cultural muy alto en este momento y en esta parte del mundo.
La mayoría de las personas se sentían obligadas a recibir en sus hogares a aquellos que necesitaban un lugar para quedarse. Sin embargo, Jesús les está diciendo a los discípulos que ellos serían los que estarían ofreciéndoles el mayor regalo a los anfitriones, ya que ellos mismos lo estaban representando. Jesús les dice a los discípulos que la paz se transfiriera a las casas de sus anfitriones solo si esas casas fueran dignas. En toda casa que es digna, la paz de Dios posa. De lo contrario, debían dejar que ese deseo de paz volviera con ellos. Jesús les había dado a estos apóstoles la autoridad para sanar y expulsar demonios. Ahora vemos que ellos también tenían la autoridad de transferir su paz o quitarla. El Hijo de Dios llevaba consigo la paz del cielo. Las personas que albergan a sus enviados en sus casas disfrutarían de esa paz durante su estancia. El saludo de paz era con el propósito de medir la bondad y la disposición hospitalaria de la casa a la que llegaban. Si hubiera allí alguna persona digna, se refiere a una persona piadosa y hospitalaria. Caso contrario, si no hubiere personas hospitalarias, generosas, dadivosas, ellos tendrían que buscar otro lugar. Entonces dice Jesús, vuestra paz se volverá a vosotros. Qué lamentable sería perder la paz de Dios por falta de hospitalidad y generosidad con sus siervos. Y pienso por un instante en cuántas personas perdieron el privilegio de recibir en sus casas al Salvador del mundo, ¿verdad? Estuvo buscando un lugar donde fueran hospitalarios y le dejaran entrar, y no halló a ninguno. Todos estaban ocupados. Y Jesús tuvo que nacer en un pesebre. Sí, en un lugar dispuesto para animales, porque no había hospitalidad. No había lugar para Jesús, mucho menos para los siervos o enviados de Jesús. Jesús sigue usando personas para llevar su mensaje. Al ser hospitalarios con los siervos, estamos siendo hospitalarios con el que los envía, con ese mensaje de salvación a nuestras vidas. Termino con esto. La hospitalidad desinteresada por Dios siempre será recompensada. Que Dios nos ayude a ser primero humildes para recibir lo que nos den, y segundo, ser hospitalarios y ser generosos con otros. A veces, mi Señor, y tenemos que reconocerlo por estar pensando tanto en lo nuestro, en lo que nos hace falta, en nuestra bendición, perdemos de vista la necesidad que los enviados tuyos puedan estar teniendo. Y casi que no nos preguntamos cómo comerán, cómo subsistirán, cómo harán para llevar el mensaje. Y has enviado personas con tu mensaje a nuestras vidas. Y la actitud que tal vez hemos tenido con estos siervos que tú has enviado es de indiferencia, de falta de cortesía, de falta de hospitalidad, poca empatía para con los siervos del Señor. Y esto ha hecho que la bendición que tú quieras derramar sobre esta casa no esté. Ayúdanos a entender, Señor amado, que la obra que tú comenzaste a hacer no está terminada. Si bien los apóstoles de la iglesia primitiva ya no están, hay otros siervos que han salido por el mundo llevando tu mensaje. Muchos de ellos pasando dificultades, sin saber hoy cómo hacer para sostener la obra que están realizando.
Te pedimos por ellos que tú los fortalezcas, a todos esos siervos tuyos, sin importar la denominación, que tu bendición nunca falte sobre sus vidas. Te pedimos que tú los bendigas y que los fortalezcas, a todos esos hombres y mujeres que lo dan todo por la obra, que siempre nos están comunicando un mensaje, que siempre están apartando de su tiempo, sacrificando de su vida para instruirnos en la verdad tuya. Ayúdanos, Señor, a ser generosos, a entender que cuando le servimos a ellos es como si lo estuviéramos haciendo contigo, Señor amado. Quita de nuestro corazón tanta indiferencia, tanto egoísmo, tanta dureza, y ayúdanos, Señor, a ser hospitalarios, a ser generosos, a contribuir en cierta manera al desarrollo de tu obra en este mundo. Que no seamos de aquellos que se convierten en piedra de tropiezo para que el Evangelio tuyo no siga avanzando, para que el Evangelio tuyo muera, para que la palabra tuya se acabe y no se siga predicando. Que podamos todos ser instrumentos en tus manos para ayudar a que la obra se siga extendiendo, para que los recursos sigan estando y no falte nada, para que aquellos que no te conocen te sigan conociendo. Que tu paz, Dios amado, sea sobre todos aquellos que bendicen a tus siervos, que bendicen la obra que tú les comisionaste, que no les falte absolutamente nada. Bendícelos en gran manera y ayúdanos a nosotros a entender que necesitamos ser agradecidos con lo que las personas brindan. A ti la gloria y la honra, mi Señor, por todo lo que a diario nos revelas, por todo lo que a diario nos enseñas. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, mis amados, les tengo una invitación especial para el día de mañana en Verdades Eternas Radio. Una programación excelentísima. Mañana vamos a estar con un invitado muy especial para todos ustedes. Vamos a tener testimonio, vamos a tener adoración. 6:45 de la mañana empieza nuestra programación para que no se la pierda. Por favor, todos cordialmente invitados. ¿Dónde se conectan? Ahí en www.verdadeseternas.co. Verdadeseternas.co. Active la campanita de notificaciones, suscríbase, por favor, y visite nuestra página web, www.verdadeseternas.co. A todos ustedes les deseamos un fin de semana bendecido. El sábado y el domingo también hay predicación, no en vivo, pero siempre hay palabra, de lunes a lunes. Entonces, sí, usted de domingo a domingo, bueno, de martes a martes. Lo cierto es que si desean que estas enseñanzas del fin de semana les lleguen, escríbanos a ese número que aparece en pantalla, es el 317-427-0754. Allí le vamos a enviar la enseñanza del sábado y la enseñanza también del domingo. Y nos volvemos a encontrar, si Dios nos da vida y salud, el próximo lunes a las 5:45 de la mañana. No se lo pierda. A todos ustedes un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Y recuerden siempre, la hospitalidad desinteresada por Dios será siempre recompensada. ¿Queremos ser recompensados? Seamos hospitalarios. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontremos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas.
En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día.